Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, este 2 de octubre de 2014, cuando se celebran 46 años de aquel trágico acontecimiento, de aquella matanza, de aquella trampa que fue montada. No se sabe bien a bien todavía, 46 años después, si fue por alguna facción dentro del gobierno federal que buscaba afianzar la candidatura a la presidencia de la República, si por un grupo del ejército comandado por este o aquel general, o por fuerzas ligadas a la Secretaría de Gobernación que encabezaba en aquel entonces el presidente Luis Echeverría. Esperemos que alguna vez en el futuro lejano conozcan las siguientes generaciones lo que realmente pasó ahí. Este día voy a comentarle a usted algo que espero le sea interesante. Voy a tratar de hacer una comparación de cómo era México en aquel entonces y cómo es México hoy. Lo hago por la simple y sencilla razón de que algunas personas, quizá de manera honrada intelectualmente hablando, por desconocer cómo era México hace 50 años, y se han atrevido a igualar lo que está pasando hoy con esta movilización, esta marcha y exigencias de los estudiantes del Politécnico, con lo que enfrentamos en 1968, es decir, el movimiento estudiantil de 1968. ¿Cómo era México en aquellos años? Mire usted. Yo no sé si le suene a usted el nombre de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un dirigente agrario en el estado de Morelos que en una lucha abierta, legal, pacífica primero, no obtuvo lo que planteaba dentro de la ley y fue orillado a tomar otros métodos de lucha. Empezó a pensar en una solución armada, quizá de los primeros intentos de lucha armada en este país, y fue masacrado él junto con su familia en una pequeña localidad en el estado de Morelos. Esta fue una operación orquestada y realizada por el ejército mexicano. El poder presidencial hace 50 años, en 1964, era todopoderosa, no conocía límites, no había freno alguno y se podía afirmar en aquel entonces que el gobierno federal y algunos estatales hacían lo que querían. Como si me voy un poquito más atrás en el tiempo, le puedo hablar de la represión que sufrieron los maestros, encabezados por el dirigente Otón Salazar, los ferrocarrileros encabezados por don Valentín Campa y Demetrio Vallejo, y en 1965 los médicos residentes en todo el país. Luego vino el 66, una huelga en la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez, que fue cerrada, y sus estudiantes se vinieron a continuar sus estudios en la Universidad de Chihuahua. Y ¿qué más le puedo decir antes del 68? No recuerdo así algún movimiento que haya habido, pero llegamos al 68. El ambiente que privaba en el país en aquel entonces, como ya le dije, era de un control político total por parte del gobierno federal. Años de la Guerra Fría, donde México estaba alineado a las posiciones conservadoras que en algunos centros de poder privaban en Estados Unidos, y se manejaba aquella expresión que hizo muy popular el presidente Díaz Ordaz de las ideas exóticas. Los mexicanos teníamos nuestra propia visión del mundo y no tendríamos que andar buscando héroes, porque era común que en aquel entonces se citara al Che Guevara o a Marx, a Lenin, a Mao Zedong. Al grado tal que en una de las manifestaciones del movimiento del 68, a propuesta, recuerdo yo, espero no estar equivocado, del ingeniero Eberto Castillo, que debíamos sacar efigies de los héroes mexicanos. Zapata, Villa, Hidalgo, Morelos, etcétera, y aún así nos dieron en la torre, pero en fin. Pero esa idea privaba. Respecto al futuro económico o profesional de los estudiantes de educación superior por aquellos años, era el futuro luminoso.
No importaba cómo saliera usted de la escuela, tenía un trabajo prácticamente asegurado. El futuro económico, profesional, las aspiraciones de las familias de cada uno de nosotros prácticamente se concretaban. Hacían esfuerzos sobrehumanos para que sus hijos estudiaran y estos a su vez terminaban con dificultades mil y se incorporaban al aparato productivo o al sector público. ¿Qué precio había que pagar en aquel entonces? La actividad política estaba restringida de manera abierta al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional. Había unas cosas ahí que se llamaban el PAR, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El requisito principal para entrar, para ser miembro o militante de este partido, era que tuviera usted 114 años. Si no cumplía usted con ese requisito, difícilmente podía aspirar a pertenecer a este partido. Y algunos otros partidos, estamos hablando en términos legales, sin registro, como se decía antes, estaba el Partido Comunista Mexicano, un partido fundado en 1919, partido histórico, si es que hay partidos históricos en México. Pero de tal manera pues que los jóvenes, los estudiantes, podían hacer política, entre comillas, en los ámbitos de sus universidades. En aquellas partes donde la universidad era autónoma tenían un poco más de libertad. En otras instituciones como el Politécnico, que no es una entidad autónoma, eran las cosas más difíciles. Pero al final de cuentas, pues, podría yo resumir aquellos años diciendo que el futuro profesional de los estudiantes de educación superior era luminoso, a cambio, por supuesto, de no meterse en la política y menos aún si era con miras a oponerse al PRI. ¿Cómo es hoy México? Para empezar, un estudiante puede salir con 10 en todas sus materias, o summa cum laude, mención honorífica, premiada la tesis de su licenciatura o maestría y no conseguir trabajo. No está asegurado el empleo. El futuro profesional no está asegurado. Pero eso sí, hay una libertad total para militar en el partido que uno guste. Es más, puede uno hasta entrar al Partido Verde Ecologista si quiere. Espero que no lo haga usted, pero en fin, ¿verdad? Pero también, hay que decirlo, puede usted criticar a quien quiera. Desde el presidente de la República hasta el servidor público más humilde de algún ayuntamiento perdido por allá en el territorio nacional. Usted puede criticar a quien quiera. A quien quiera puede hacerlo. Puede militar en cualquier partido. Puede crear una organización de la sociedad civil, una organización no gubernamental. Puede usted pasear por las calles, quebrar vidrios, dañar propiedad privada y nadie prácticamente le va a hacer nada. Porque como dicen aquí en el Distrito Federal, es que es un gobierno fuerte, por eso es tolerante y casi destrozan media ciudad. En fin. Podría darle otras diferencias a usted, pero con esas dos creo que es suficiente. El México de hoy difiere en mucho del México de hace 50 años o de 46 años. De ahí pues que decir que lo que estamos viendo hoy es similar a aquello es un error garrafal y es algo peligroso porque puede confundir a muchos. Estamos hablando de dos Méxicos completamente diferentes, aun cuando usted puede andar en provincia y encontrar una violencia rampante sin límite alguno, puede encontrar abusos de la autoridad o complicidades con delincuentes organizados o no, pero si usted pone en la balanza los cambios en sentido positivo y estas cosas negativas, deberá admitir que este México hoy es diferente a aquel. No he querido hablar de la apertura económica, en aquel entonces era una economía cerrada totalmente al mundo, hoy es abierta totalmente al mundo y muchísimas otras cosas más. De tal manera pues que lo que estamos viendo hoy con los estudiantes del Politécnico es un movimiento que responde
a necesidades y demandas específicas de los estudiantes del Politécnico. Así como hace 46 años los que participamos como militantes, como brigadistas, como simples manifestantes o en posiciones de cierto nivel de dirección, decidimos, acertamos en algunos casos y en otros, hay que reconocerlo también, nos equivocamos. Hoy los dirigentes de este movimiento del Politécnico harán exactamente lo mismo. Decidirán. Algunas de sus decisiones serán acertadas y otras habrán de equivocarse. Pero eso es lo normal en los movimientos políticos sociales. Lo que importa es que se entienda que ellos están frente a una situación diferente, no sé si mejor o peor, pero diferente a la que enfrentamos nosotros hace 50 años. De tal manera, pues, que no deben confundirse los escenarios. ¿Se imagina usted en 1968 que el presidente Echeverría, o el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, hubiera salido a hablar con nosotros? Impensable. Impensable. O sea, nadie en una locura extrema podría haber planteado eso. Sin embargo, ayer lo vimos, se plantearon las cosas de manera respetuosa y pasó algo muy curioso. Nada sucedió. Nada sucedió. Eso es la mejor prueba de que este país está cambiando. Qué bueno que sea en lo político. Ojalá mañana pasado veamos también cambios de la misma profundidad que ese en la economía. Termino diciéndole a usted lo siguiente: no se deje confundir. Lo que hoy están enfrentando los estudiantes del Politécnico es diferente a lo que enfrentamos nosotros hace 46 años. Ellos sabrán enfrentar el reto que tienen, tomarán decisiones adecuadas unas y otras quizá equivocadas. Pero así es la vida. Se van a equivocar, pero también van a acertar. Dejémoslos, apoyémoslos, seamos solidarios con ellos, pero no intentemos decirles qué es lo que deben hacer. Aquellos que participamos en el movimiento del 68 ya somos unos viejos setentones. Ya hablamos de nietos y de enfermedades, que si la próstata, que si el colesterol, los triglicéridos. Esas son nuestras pláticas hoy. Dejemos a los estudiantes del Politécnico, que por lo demás debo decirle con orgullo que son los mejores estudiantes que tiene este país, los estudiantes del Politécnico. Lo demostraron hace 46 años y lo están demostrando con su comportamiento, con su conducta, hoy también. Le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo espero mañana viernes para ver qué resulta de esta reunión con el señor secretario de Gobernación, que será a las 3 de la tarde de mañana. Muchas gracias y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.